Buenas tardes. Es un acontecimiento especial. Yo hago una breve introducción y después vamos a presentar a cada uno de los expositores en forma particular. ¿Por qué creo que es necesaria hacer esta introducción? Porque conmemorar el 2 de abril, el Día de los Veteranos y Caídos en Malvinas, tiene para nosotros dos motivaciones principales. La primera, obviamente, honrar la memoria de los hombres y mujeres que, eso sí que pusieron el cuerpo, pusieron a disposición de la patria sus vidas. Muchos volvieron, por suerte, y algunos quedaron. Y la particularidad en nuestra actividad, que somos, como ustedes saben, la mayor cantidad de civiles muertos en Malvinas han sido marinos mercantes, 18 en total. Honrar esa memoria es, ya de por sí, justificaría cualquier acto, pero también una motivación central, importante, es resaltar el rol de la marina mercante durante el conflicto, sobre todo en estos tiempos, que el concepto marina mercante, soberanía, ejercicio de la soberanía, que no es solamente geográfica, sino también comercial, está siendo, no voy a decir puesto en duda, está siendo despreciado, está siendo minimizado a un nivel de, no, es lo mismo, cualquiera lo puede hacer. Yo me pregunto si durante Malvinas cualquiera hubiera ido al conflicto, si las empresas hubieran puesto a disposición empresas extranjeras hubieran puesto a disposición de un gobierno sus buques y sus tripulaciones. Creo que la respuesta la sabemos. Y ese es un elemento que nosotros utilizamos para resaltar y defender legítimamente lo que debemos defender. Pero yo me encargo siempre de decir, porque también se está bastardeando el hecho, parece que defender los puestos de trabajo está mal. No se trata solamente de una reivindicación sectorial. Defender la marina mercante es defender estos principios que les decía recién. Defender la soberanía geográfica y comercial. Y como nos habrán escuchado decir varias veces, si hay 130 países ribereños en el mundo, 95 de ellos defienden y restringen su cabotaje nacional. No debe ser una casualidad. Esta respuesta de, bueno, si fulano se equivoca, yo no me voy a equivocar, en realidad trasunta ignorancia. No es racional contestar de esa manera, sobre todo cuando el país del que está hablando es Estados Unidos, que restringe su cabotaje nacional para los buques norteamericanos construidos en Norteamérica y tripulados por norteamericanos, y los denomina su cuarta fuerza armada. Y ahí podríamos seguir hablando mucho tiempo. Por lo tanto, quería justificar, si es que hiciera falta, este acto. Dos partes: reivindicar la memoria, conmemorar a los hombres y mujeres que ofrendaron su vida y resaltar la importancia de la marina mercante. Tenemos expositores, van a ser presentados individualmente. Yo después voy a presentar a uno en forma especial, porque tiene que ver con mi vida personal. Bueno, los dejo en manos de nuestro conductor estrella, que es Eduardo Baglietto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer y es un honor poder presentar a los disertantes que van a tener lugar en el día de hoy. Como resaltaba nuestro presidente, es muy importante para nosotros la gesta de Malvinas y la marina mercante.
Y en realidad ambas cosas vienen de la mano, por lo menos en nuestro caso. Hubiera sido absolutamente imposible la gesta de Malvinas sin la participación de la Marina Mercante. No quiero redundar en los conceptos que ya habló mi predecesor, pero en realidad lo que quería decir es el título que yo había pensado para presentar esta reunión del día de hoy, que es Héroes de Acero y Sal, la Marina Mercante en Malvinas. Como dijimos, tenemos 4 expositores. 2 no son marinos mercantes, pero nos van a dar una perspectiva desde otro lugar. El primero que vamos a escuchar es a José Cruz, que es veterano de Guerra de Malvinas, soldado clase 62, infante de Marina, del Batallón de Seguridad de la Base Naval de Puerto Belgrano, sección Perros de Guerra. En realidad su profesión es paisajista profesional y es graduado del Instituto de Formación Pampa Infinita. Actualmente es un orador motivacional integrante de la Asociación Malvinas, Educación y Valores, casado, 5 hijos y 3 nietos. Los dejo entonces con el disertante. Muy amable, pero vamos a hacer un pequeño cambio. Esto también formó parte de lo que nos sucedió ayer en Malvinas, pero es para entrar en clima. Le voy a ceder el primer lugar a Marcelo, si lo querés presentar, Marcelo Aceto. Perdón, no vi esa guía, ¿sí? Perdón. Bueno, entonces, nuestro primer orador va a ser Marcelo Gustavo Aceto, veterano de Guerra de Malvinas, ex suboficial maquinista de la Armada y en 1982 tripulante del destructor Ara Santísima Trinidad, buque insignia de la Operación Rosario. Previo al conflicto, fue enviado al Reino Unido para lograr la puesta a punto del destructor Ara Santísima Trinidad. Pocos meses después del regreso al país, dicho buque sería designado buque insignia de la Operación Rosario. Bueno, su profesión es comerciante del rubro gastronómico y actualmente, como veterano de Guerra de Malvinas, integró la Asociación Malvinas Educación y Valores, llevando el mensaje y experiencias a todo establecimiento educativo y de todos los niveles a lo largo y ancho de nuestra patria. Lo recibimos entonces con un aplauso. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero gusto, un honor estar en este auditorio y poder reflejar o hablar un poquito de una pasión que nos quedó grabada a fuego, que es Malvinas. Primeramente, y para entrar un poquito en clima, nosotros dentro de nuestra asociación, donde le vamos volcando a los chicos, donde creemos que allí está el verdadero secreto de que Malvinas en algún momento vuelva al lugar que nos corresponde, en la docencia, en los alumnos. Nosotros tratamos de brindarles nuestro testimonio y que después, a través de su educación y de su formación, lo sigan investigando o movilizarlos para que logren todo el conocimiento que Malvinas tiene, que no fue una simple guerra, que no fueron chicos con frío y hambre. Hay muchísimo, muchísimo más detrás de todo eso. Y para ponernos en clima, tal cual lo hacemos en las escuelas, nosotros llevamos adelante una marcha de Malvinas para desacartonarla un poquito, para que el mensaje empiece a llegar y los chicos se comprometan. Y decidimos hacerlo a través de artistas populares. Cuando le planteamos el objetivo de qué se trataba, fue muy lindo ver cómo se pusieron enseguida a disposición. Entonces yo quisiera compartir ese trabajo con ustedes, que es la Marcha de Malvinas cantada por nuestros artistas, y luego haré una pequeña reseña de aquella historia de la que me tocó vivir. Así que muchas gracias. Ni de aquellos
Argentina tiene héroes de verdad. Jamás los olvidaremos. En nuestras redes de Malvinas Educación y Valores, el video cumple con todos los parámetros legales. Nos gustaría que lo difundan, lo tomen de ahí, lo usen en cada acto, en cada lugar que así lo decida. Y una vez recibido de la Escuela de Suboficiales de la Armada, donde ingresé para ver qué iba a hacer de mi vida, yo me había planteado a los 15 años, tuve la lucidez de programar para llegar al sorteo de la conscripción, soy clase de 62, y que ya me agarre con un título, evitar hacerla, no por nada, sino porque mi casa era un lío bárbaro y no quería dejar a mi mamá con mis hermanos sola. Y la verdad que yo siempre digo que tuve la capacidad de programar esos 3 años y el orgullo de no haber pegado una, porque la verdad que se fueron sucediendo los hechos. Y me voy recién recibido con mi primer pase al destructor Buchar, un buque de la Armada norteamericana, ya camino al final de su vida útil. Pero claro, ahí hice mi primera navegación, mi bautismo en el mar, y una vez que uno conoce el mar, es muy difícil despegarse. Lo primero que hice fue agarrarme a una tubería porque dije, esto se parte por los ruidos que hacía. Pero la verdad que fue un verdadero orgullo, y mientras eso transcurría, llega un oficio donde me designan para hacer un curso. Nadie daba muchas explicaciones, así que me fui a hacer ese curso, desembarqué. Y una vez finalizado el curso me dicen que debía presentarme en Río Santiago, en el astillero, donde la Armada estaba dándole forma a uno de los proyectos más importantes que la Armada inglesa había desarrollado y con el cual pensaban cambiar todo el concepto de la guerra naval convencional hasta ese entonces. Me presento y era un destructor del tipo 42, que siempre hubo la misma discusión, para crucero era chico, para corbeta era grande, para un destructor era demasiado rápido, pero en realidad cumplía con todas esas, un poquito de todas esas cualidades. Misilístico, computarizado, habían quitado los motores convencionales, tenía 4 turbinas de la marca Rolls-Royce, la verdad que era todo un acontecimiento. Y una vez que me hago presente, viviendo un párrafo aparte aquí para nuestra industria naval, que me tocó verla en su apogeo en el astillero de Río Santiago, en los diques secos de la base naval de Puerto Belgrano, y ojalá alguien algún día vuelva a tomar esa posta y no solo pensar, obviamente, en la pesca, pero lo que somos capaces de hacer cuando estamos juntos y con la capacidad y... O sea, para que tengan una idea, yo llegué a ver el crucero Belgrano en el dique seco de la base naval de Puerto Belgrano. Una imagen increíble. Y un batallón de operarios poniéndolo a punto. Me refiero justamente a eso. Como les decía, llegado a la Santísima Trinidad, que ya quedaba el último tramo de fabricación, se nos dice que la puesta a punto en general, porque la parte máquinas la teníamos ya prácticamente encaminada aquí, pero la puesta a punto en general, inclusive con lanzamiento real de misiles, debía hacerse en Inglaterra. Y para eso nos íbamos a ir un año a vivir a ese país, a la base naval Dockyard, que quedaba en Portsmouth. Sinceramente fue una sorpresa muy grande. Yo llegué a mi casa, le dije a mi familia, le digo, mira, tengo esta oportunidad, la hago, ¿no? Sí, anda, hacela. Entonces le digo, bueno, te prometo que cuando vengo nos mudamos. Le dije a mi vieja, vamos a conseguir una casa y me embarco para allá. Hice el bolsito con 18 años, me fui para Inglaterra y luego de una navegación bastante regular, no debíamos forzar nada, llegamos a la base naval más importante del Reino Unido, recibidos con todos los honores que ustedes se puedan imaginar, y ellos viendo plasmado un proyecto que se les había ocurrido, fabricado y hecho totalmente en un país tan lejano del sur. Claro, estando un año allá, teníamos la vida civil, la vida profesional. En ese año Diego Maradona empezaba a ser la figura que después fue, y todos querían jugar a la pelota con nosotros, pensaban que por haber nacido acá jugábamos todo como él. Pero nos servía para confraternizar. Mi cumpleaños me lo festejaron muy cerquita de la base, todos los marineros ingleses realmente se portaron muy bien, cumplí los 19 años así,
Y como última anécdota me tocó presenciar el casamiento de Lady Di de Príncipe Carlos. Todo eso en ese lapso de tiempo, pero aparte la parte profesional se cumplió realmente con creces, felicitados por toda la Real Marina inglesa, y retornamos al país. Era mucho tiempo de estar afuera, los muchachos casados deberían reacomodar sus hijos en el colegio, cada uno cumplir con sus obligaciones, y mientras tanto se comenzaron a dar las licencias. A mí me tocó, por un tema de reparto, la segunda quincena de marzo del 82. Vengo acá, consigo la casa, hago el papelerío, empiezo la mudanza, y un patrullero me para en la puerta de mi casa y me dice, a través de un oficio que me entrega, que debía presentarme de inmediato a la unidad. La verdad que fue un impacto, no había teléfono, celular, internet, nada, no tenía otra alternativa. Le dije a mi vieja, te dejo todo en el patio y me voy a ver qué pasa y vuelvo. Otra que no calculé bien. Así que una vez que nos presentamos, nada hacía prever, nada raro, carga de combustible, alimentos, fluidos, todo lo que necesita una unidad de estas características, hasta que un día sí se produce el acontecimiento que más nos llama la atención. Un grupo de comandos anfibios se presentaron a la unidad y se nos dijo que iban a compartir una navegación con nosotros. Este barco estaba lleno de cualidades, pero no exactamente preparado para agregar más gente con equipos y transportarlos. Se cumplió con lo que se nos dijo y el día 28 de marzo de 1982, alrededor de las 11 de la mañana, zarpamos de la base naval de Puerto Belgrano sin tener la más mínima idea de a dónde íbamos y mucho menos de lo que teníamos que hacer. Comenzado esa navegación o entrada ya casi la noche, se desata un temporal que creo que los que estamos aquí todos lo conocemos. Era imposible mantenerse en pie. Veníamos sobrecargados, pero seguimos adelante. No se hizo el más mínimo esfuerzo por correr el rumbo, por corregirlo, nada. Seguimos así adelante hasta que el día 1 de abril a la mañana, cuando ese temporal se calma, salimos a recorrer la unidad, a ver qué había pasado, qué habíamos perdido, qué se rompió, qué se aflojó. Y lo que habíamos detectado, que una amarra cortada de cuajo había arrancado un tambor de 200 litros de combustible. Comunicamos la novedad y nuestro jefe se alteró mucho. Y la verdad que teníamos experiencia en este tipo de temporales. Y que el único precio a pagar haya sido la pérdida de un tanque de combustible, digamos que no era algo tan grave. Pero ahora van a ver por qué, y esta anécdota la dejo colgando acá, que ahora la empalmamos de nuevo. Seguimos adelante con las tareas y esa tarde, alrededor de las 5 de la tarde, nuestro comandante, a través del sistema de radiodifusión de órdenes de la unidad, nos pide que dejemos de hacer todo lo que estábamos haciendo, que prestemos atención y que nos iba a dirigir la palabra. Fue allí, alrededor de esa hora, cuando se nos dijo que a partir de este momento poníamos proa hacia las Islas Malvinas con el objetivo de recuperarlas, con órdenes muy, muy precisas de no combatir en vano, de no lastimar a la población. Eran pobladores del suelo argentino y debíamos tratarlo con el mayor de los respetos. Se imaginan la sorpresa, ¿no? Otra vez mi mamá, los muebles. Ya no había vuelta atrás. A partir de allí fuimos en busca de una playa al sur de Puerto Argentino. Había que hacer el recorrido, estábamos muy cerquita de la playa, lo cual era, la verdad que el comandante debió realizar todos estos movimientos con mucha pericia. No teníamos idea de cómo estaba debajo del agua, con qué se podía encontrar. No había muchas cartas que nos dieran información en aquel entonces, y este no era un barco preparado para eso. Pero estábamos muy cerquita de la costa, al sur de Puerto Argentino, específicamente en Bahía Enriqueta, donde ahí se decide que un kayak con 2 comandos haga el recorrido del buque a la playa, verifique, vea de qué se trata, quién lo recibe y con qué se encontraba. Al volver de esa inspección, esa playa no resultó adecuada, estaba muy sucia, y como el desembarco se iba a hacer en gomones y con los motores fuera de borda, se corría el riesgo de que las hélices de los motorcitos fuera de borda se enrieden y echen a perder la operación. Y como cada bote de estos llevaba su tanque de combustible, de ahí
que se alteraron tanto los ánimos cuando perdimos un tambor completo, pero que después lo pudimos solucionar. Otra vez con la pericia del comandante hubo que volver a mover la unidad, nos alejamos un poquito de esa playa y buscamos la segunda playa, el mismo procedimiento, y esta sí resultó ser la playa adecuada. Una vez que nuestros comandos nos dieron el ok de que esta playa estaba correcta, el desembarco comenzó el 1 de abril a las 9 de la noche. Allí 2 columnas, una que debía llegar con los gomones hacia la playa, dejar el material y seguir a pie hacia el comando de los Royal Marines y lograr su rendición, y la segunda columna debería ser el mismo procedimiento y dirigirse a pie a la casa del gobernador y lograr su rendición y la de toda su custodia. El comandante de esa segunda columna nos reunió, nos dio las últimas directivas, nos estrechó la mano y desembarcó rumbo a su misión. Pocas horas después se convertiría en nuestro primer héroe caído en combate. Me estoy refiriendo al capitán Pedro Yaquino. La operación se desarrolló de manera impecable. No hubo un solo inglés que haya sufrido el más mínimo rasguño, solamente la pérdida de nuestro capitán, nuestro compañero, el cabo Urbina, enfermero, que sale a cubrirlo y también es recibido, pero quedó herido y se recuperó, lo pudimos salvar. El teniente García Quiroga también. Ellos fueron los únicos 3 heridos en el combate, en esa escaramuza que se produce. Y luego de eso, tuve el enorme orgullo a la mañana muy temprano del 2 de abril de ver nuestro pabellón flameando en ese lugar tan hermoso como las Islas Malvinas y de haber cantado el himno como no recuerdo haberlo hecho nunca. Así fueron los hechos a grandes rasgos de lo que fue la recuperación de nuestras islas. Un motivo de orgullo de por vida, no solo por lo que viví, sino por cómo se fueron dando los hechos. Imagínense unir todo ese año 81, el 82, llegar a Malvinas y luego todas las operaciones de combate y todo lo que se llevó adelante. Luego la vuelta, que no fue nada fácil, y después de mucho tiempo, en mi caso y por lo general de la mayoría de los veteranos, más de 20, 25 años sin poder hablar con esta soltura, simplemente para contar lo que uno vivió. Fueron años muy difíciles, volvimos y con una mochila muy pesada, y aquí el peso se nos seguía poniendo en esa mochila. Las circunstancias del país, el estado en que veníamos nosotros, cierta culpa que todos arrastramos en algún punto. No estábamos en el lugar que queríamos, y eso costó mucho replantearlo y seguir adelante. Y cuando eso pasó, nosotros, en este caso, en la Asociación Malvinas, Educación y Valores, dijimos que algo teníamos que hacer, y lo decidimos hacer en cada lugar que nos inviten, fundamentalmente en todas desde el nivel inicial hacia hacia todos los niveles de educación, universidades, y en cuanto centro de esparcimiento, de clubes, todos los chicos que necesitan recibir una palabra, simplemente no de una guerra, sino de una experiencia, de demostrarles que pudimos volver, que pudimos ponernos de pie y que pudimos seguir adelante. Yo agradezco mucho esta invitación. Esa fue la reseña de mi historia, y fundamentalmente para dejar en claro que fuimos soldados muy, muy orgullosos de haber podido servir a nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora sí vamos a escuchar a José Cruz, veterano de Guerra de Malvinas. Hola, ahí está. Bueno, ante todo, ¿qué más que decirles gracias a toda esta gran familia que es la Marina Mercante? Porque yo soy un infante de Marina, me tocó ir a defender desde ese rol a nuestras islas, pero quiero contarles, entre otras cosas, que tuve el honor de viajar para Semana Santa junto con mis camaradas de 2 patas, como les digo a mis hermanos,
que nos tocó ir a defender las islas, y también con los camaradas de Cuatro Patas. Pertenezco a una sección de infantes de marinas que trabajamos durante todo nuestro servicio militar con perros. En tiempo de paz nos tocó hacer vigilancia y seguridad en la base naval más importante que tenemos, que es allá en Puerto Belgrano. Fui guía de un perro llamado Vogel, que en alemán significa pájaro, y junto con otros 17 canes fueron ellos elegidos para ir a Malvinas. Esto quiero que nos pongamos en situación debido a que Malvinas siempre la hemos catalogado como algo que nos atraviesa a todos los argentinos por una cantidad enorme de emociones y de sentimientos, pero fundamentalmente es amor puro. Y en mi caso, que me tocó nada más y nada menos que decidir algo que siempre lo vamos transmitiendo, casi entre el 80, el 90 o el 70% de los que nos tocó ir a Malvinas, hubo un momento clave que nos dijeron: ¿hay alguno que no quiere ir? Yo formé parte de ese grupo, donde ya provisto de casco, equipo, mochila y sobre todo un fiel amigo de Cuatro Patas, donde fueron elegidos ellos, pero lo cierto fue que nos reunieron y nos dijeron: ¿hay alguno que no quiere ir? Esa era mi oportunidad, o la oportunidad de un montón de jóvenes, y de la mayoría de las veces sucede lo mismo, porque hoy transmitimos ese mensaje. Siempre en la vida decidimos. Yo decidí, lógicamente, acompañar a mi amigo inseparable llamado Vogel. Habíamos transitado todo el año del servicio militar, y como les dije, gracias al buque Buen Suceso, nos embarcamos en el Bahía Buen Suceso y navegamos 3 días, de los cuales lamentablemente no la pasé muy bien. Soy un infante de marina, tenía nada de experiencia navegando y me la pasé vomitando. No le podría decir los detalles ni mucho menos, pero lo que sí, trabajamos durante todo nuestro viaje acomodando las municiones, acomodando todo lo que era alimentos, y llegamos un domingo de Pascua a Puerto Argentino. Eso, en lo particular, que soy nacido en la provincia de San Miguel de Tucumán, jamás me imaginé llegar tan lejos. Pero ahí estábamos, y la emoción empezó a embargarnos porque muchas veces nos preguntan: ¿y qué pasó cuando llegaron? ¿Se sentía ya el clima? Lógicamente que habían transitado apenas 8 días desde el 2 de abril y que nos habíamos ilusionados y entusiasmados porque crecimos, somos una generación que nos habían preparado tanto nuestros padres como nuestros maestros a que las Malvinas fueron, son y serán argentinas, y nos lo dijeron siempre. El 2 de abril es un día de fiesta. Muchos todavía creen que es el momento de dolor o de tristeza, pero para nosotros jamás lo vimos como tal, porque ese día amanecimos y festejamos, porque se había cumplido lo que nuestras maestras nos habían enseñado durante tantos años. Lo cierto es que yo estaba pisando las islas, llegué un 10 de abril, frío, como tantos lo que hay allá, y el clima ya se sentía que algo iba a pasar. Los hechos transcurrieron de 1000 maneras. Ustedes gran parte saben que éramos jóvenes, tuvimos hambre, tuvimos frío y muchísimo miedo. Pero quiero llegar a una instancia donde la sección Perro de Guerra fue llevada para ser de policía militar en Puerto Argentino. Es decir, algo como de control de población y controlar nuestras fuerzas al ser policía militar. Al llegar, nada de eso se cumplió, porque en tiempos de guerra uno dice una orden y a los 5 segundos inmediatamente esa orden ya cambió. Y así fue lo que nos pasó a nosotros, lo de la sección Perros de Guerra. Tuvimos múltiples actividades, entre ellos siempre cuidar puestos estratégicos y de gran importancia. Los combates se fueron librando de 1000 maneras y el 1 de mayo los sentimos de una manera extraordinaria. Tembló todas las islas y a las 4 de la mañana comenzó lo que para nosotros fue nuestro bautismo de fuego. Una de las cosas que recién les relató Marcelo es el honor y el orgullo que uno siente al cantar el himno en situaciones límite.
el 25 de mayo de 1982, cuando los ingleses ya habían desembarcado, todos en el pueblo y en Puerto Argentino y en cada lugar festejamos nuestro 25 de mayo y no tan solo lo cantamos, sino gritamos el himno. Porque se estaba haciendo realidad eso que cada vez que lo cantamos decimos o juremos con gloria a morir. Ellos ya habían desembarcado. Los combates fueron siempre cruentos y la superioridad fue tremenda. Entre lo que podemos decirle, aproximadamente en las islas éramos 14.800. Ellos eran cerca de 25.000. Y con todo el apoyo y con toda la fortaleza y crudeza de la experiencia que propiamente ellos tienen, porque son guerreros de hace más de 500 años. Quizás hayamos cometido un error al pensar que no iban a venir. Un inglés jamás rechaza una ofensa. Y para ellos lo que le habíamos hecho fue una ofensa y vinieron. Permítanme que les relate una instancia de mi vida que quedó marcada para siempre, aparte de el amor entre los hermanos, la colaboración, el compartir dos galletitas, uno era para mí y otro era para mi perro, y que la camaradería y la hermandad se acrecienta en tiempos de guerra. Dependemos del hermano, que es todo lo que tenemos. Los combates se hicieron cruentos. Ellos, aproximándose el 14 de junio, algo que también les querríamos decir e invitar a que ustedes recuerden, no como el día de la rendición. Recuerden esto, 14 de junio no nos rendimos en las islas. Nosotros hicimos un alto el fuego esperando que algo más sucediese. Pero nosotros hoy, el 14 de junio, lo llamamos el día de la máxima resistencia. El 14 de junio fue un día lunes, pero los combates más cruentos comenzaron viernes completo, el sábado todo el día y todo el día del domingo. Entre ellos, nuestros hermanos que estuvieron en Monte London, los del Regimiento 7 de La Plata, llegaron a combatir 20 horas. 20 horas ininterrumpidas con hambre, con frío, lejos de casa, con miedo y con todo lo que teníamos al alcance de nuestras manos, pero lo que nunca se dieron cuenta, que era lo que teníamos en el corazón. Los combates se desarrollaron. Llegó una orden el domingo al mediodía que la sección perro de guerra debía enviar 5 soldados con 5 perros a cuidar nuestras ametralladoras. Nuestro jefe se acercó, dijo, vos, 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 vos y vos. Y en aquellos tiempos, saber que te ibas a primera línea, jamás ninguno dijo yo no quiero ir. ¿O por qué yo? Agarramos nuestra mochila, nuestro casco, cargamos la mayor cantidad de municiones, ajustamos la correa de nuestro perro y nos fuimos a través de un camión a una montaña que se llamaba Sapper Hill. Se llama Sapper Hill. En esa montaña estaban nuestras ametralladoras. Me tocó ver todo el resto del domingo y gran parte de la noche cómo mis hermanos combatieron. Y en la inmensidad de la noche y el combate se escuchaba, ¡viva la patria! Y se escuchaba viva. Cada vez que ellos nos atacaron, no menos de 3, 5 y algunas veces 7 contra cada uno de nosotros. No pudimos soportar tamaño ataque. Y lógicamente tuvimos que empezar a replegarnos cuando empezó a amanecer el 14 de junio, día de la máxima resistencia. Todavía nos faltaba en ese repliegue lograr llegar hasta lo que sería Puerto Argentino, porque es allí donde ellos no atacaban. Logramos atravesar y cuando llegamos al destino solo llegamos 5 soldados y solo 2 con perros. Entre esos 2 mi perro lo pude rescatar y lo pude traer. Hasta el momento habíamos perdido 3 perros, de los cuales, como les dije, 17 eran machos y una sola hembra. La hembra se llamaba Suabia. Al principio pensábamos que la habíamos perdido, pero al otro día nos contaron una historia que todavía estamos buscando a quién es el protagonista. Porque al replegarnos, Suabia desapareció, Negro y Ñaró desapareció, y Negro y Ñaró nunca más volvieron. Pero la historia cuenta que Suabia se quedó al lado de un soldado argentino que estaba herido hasta que lo vinieron
a socorrer, y es allí donde nos entregan a Suabia. Ahora quiero contarles algo muy importante para mí. Durante mi niñez tuve unos padres y especialmente una mamá que toda la vida, cada vez que veía a un abanderado, no importaba el tamaño ni de la sección, ni del lugar, ni de la especialidad, pero era abanderado y mamá empeñosamente decía, qué orgullo para esos padres tener un hijo abanderado. Yo lamentablemente nunca le pude dar ese honor de llegar a ser, en alguna instancia de mi aprendizaje, a ser el abanderado. Marcelo, por favor. Voy a pedirle la ayuda a Marcelo, porque esta historia comienza estando prisioneros y después de, entre otras interrogaciones de parte de los ingleses, al patearnos nuestras botas y estar sentados en el piso, nos preguntaban cuánto cobrábamos. Y le dijimos nada. Y ellos con un gesto y en su inglés tradicional nos decían que estábamos locos. Y nos preguntaban por qué pelean como pelean. Y le dijimos, por amor a la patria, por lo que nos habían enseñado nuestros maestros y lo que nos habían enseñado nuestros padres. Estando prisionero y esperando para ser devuelto, buscando que el tiempo transcurra, ahí en el aeropuerto, donde había estado nuestra tropa, encontré una mochila. Al encontrar la mochila, meto la mano, encuentro esta belleza, la huelo, la beso. Inmediatamente vinieron las palabras de mamá que dijo, qué orgullo para esos padres tener un hijo abanderado. Al agarrarla, como les dije, me emocioné y recordé que una bandera nunca se abandona, que es misión del escolta y de los abanderados, ante la eminencia de que caiga la bandera y que el enemigo se acerque, ellos son los responsables de quemarla o enterrarla, pero jamás se entrega la bandera. Lógicamente, la abrí, la besé, estuvo flameando en las islas. Está rota, está sucia, le faltan pedazos como a cada uno de nosotros, porque lo dimos todo. Porque cuando nosotros fuimos e hicimos un juramento de defenderla hasta perder la vida, lo cumplimos. Y eso fue lo que vivimos en Malvinas. Entendimos lo que nuestros padres y nuestros maestros nos habían enseñado. Y es un honor, porque en definitiva nunca pude ser el abanderado, pero permítanme que les digan, soy el guardián de la bandera. Al encontrarla, gracias. Tamaña responsabilidad ser el guardián. Porque durante 28 años estuvo guardada. Y donde hablaron los que nunca habían estado en Malvinas. Y solo se empeñaron en decir que éramos chicos, que éramos pobrecitos, que las armas no funcionaban y que nos morimos de hambre. Pero sin embargo tardamos en levantarnos y ponernos de pie. Para contar estas historias y para que nuestros jóvenes, nuestros maestros y aquel que quiera entender de qué se trata, del amor que sentimos por esta nación, por lo que aprendimos a vivir, por lo que nos dieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, es que nos volvimos a poner de pie y les decimos que si cualquiera de ustedes encuentra su bandera por qué pelear, se va a dar cuenta que solo lo hacemos por amor. Un amor que me enseñó mi perro, un amor que me enseñó mi madre como primera maestra, un amor que me enseñó mi maestra de cuarto. Y un amor, el amor, nos enseña que no se roba, no se miente, no se engaña y siempre es fiel. Ojalá ustedes puedan encontrar su bandera. Gracias, familia de la Marina Mercante, por todo lo que entregaron. Gracias por este momento. Y por favor, cuiden de su bandera y mientras estemos con vida, la vamos a seguir cuidando. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, yo ahora voy a presentar al siguiente orador. Lo conozco de los 12 años. Era el niño del libro de lectura.
Siempre tenía el pelo cortito, la corbata bien en la escuela secundaria. Creo que si se ensuciaba la ropa la madre lo mataba. Era el mejor alumno. Siempre levantaba la mano para pedir permiso. Y le tocó la colimba. Y el único que se salvó de nosotros de hacer la colimba fui yo, porque saqué número bajo. Y entré a la escuela de náutica ahí inmediatamente y me decían colimba voluntario. Todos estaban a las puteadas porque les había tocado la colimba y yo había zafado y la estaba haciendo igual. Y al poco tiempo, Malvinas, yo estaba en tercer año de la escuela de náutica, y al turco le toca ir a Malvinas. Y acá está. Y volvió y está con su familia. Pero no está acá por una relación personal conmigo, está acá porque cuando volvió se reparó, le hicimos una misa y después una fiesta, ¿no? Y él está trabajando y ha hecho algo muy valioso por los muchachos que se quedaron allá. Y yo le pedí que haga lo mismo por los marinos mercantes. Él consiguió la imagen de los 632, no son 649, hoy nos contaba el detalle, son 632, a los que le puso rostro. Recorrió todo el país para conseguir esas fotografías, esas imágenes. Él es fotógrafo profesional. Y yo le pedí que haga lo mismo por los nuestros, que tenemos las imágenes, gracias a Dios, y vamos a colocarlas en el mejor lugar que podamos. Así que los dejo, escúchenlo y disfrútenlo. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Él dice todo esto porque me quiere mucho. En realidad, no todo es una gran verdad, no era el mejor alumno, pero tenemos algo que nos une, que es nuestra secundaria. Y les voy a contar, yo quizás no hable mucho de mí, voy a decir lo que hacemos en mi centro de veteranos. Yo pertenezco al Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Quilmes, donde hicimos un museo. Y les puedo asegurar que en ese museo todo lo que quieran saber de Malvinas lo van a tener ahí. Hemos logrado que en 100 metros cuadrados la mayor información de Malvinas la tenemos ahí. Pero ¿por qué hoy vengo a hablar? Quizá no venga a hablar en particular sobre mi tarea en Malvinas. Yo les puedo contar que pertenecía a la Compañía de Comunicaciones 10, le decíamos la gloriosa CACOMEC 10, cuya compañía tuvo la única baja del arma de comunicaciones en combate. Y cada uno que damos una charla siempre nombramos a nuestro hermano caído, Ignacio María Indino, muerto en el cuartel de Modibrook, antiguo cuartel de los Royal Marine, como bien lo expresó mi querido amigo, que fueron a atacarlo en el operativo Rosario. Pero ¿qué les quiero contar? Nosotros, en realidad, la mayoría de los veteranos desde hace muchos años inventamos un verbo. Ese verbo se llama malvinizar. Poco conocido, ahora muy conocido. ¿Por qué? Porque nosotros, aún a nuestra edad, todavía podemos contar la historia. La puede contar él, la puede contar él, la puedo contar yo. En un tiempo más adelante quizás ya no estemos en manera para contarlo. Pero lo importante de todo esto es contar lo que vivimos, es contar la experiencia de Malvinas y decir por qué las Malvinas son argentinas. En nuestro centro, más precisamente en nuestro museo, el año pasado nos visitaron 1.500 chicos en diferentes grupos, ¿no? Nos visitaron chicos de primaria, chicos de secundaria, chicos universitarios, fracciones de gente de ejército, facciones de gente de las fuerzas policiales. Entonces le dábamos charlas de Malvinas, donde lo principal no es decir lo que hizo cada uno, porque calculen que en el Centro de Veteranos Malvinas Quilmes el 50% son veteranos del Regimiento 7, que mi querido amigo los ha nombrado, una de las batallas más terribles. Ahí perdieron la vida 36 compañeros del Regimiento 7 de Infantería. Todo comenzó a las 8 de la noche, cuando un inglés pisó una bomba. Pero a lo que me refiero
hemos notado que cuando vienen todos los chicos, vienen gente universitaria, gente de secundario, nosotros le preguntamos, ¿por qué las Malvinas son argentinas? Y yo les puedo asegurar que el 25% de esos chicos responden una sola parte. Sabemos que las Malvinas son argentinas, por supuesto, es lindo decirlo, es lindo enaltecerlo, pero tenemos que saber la causa por qué las Malvinas son argentinas. Tenemos 3 razones fundamentales: razones geográficas, históricas y jurídicas, y a eso me quiero referir. Obviamente las razones geográficas, ya lo sabemos, son la continuación de nuestra plataforma continental, cosa que Chile no tiene, por ejemplo, y de ahí emergen nuestras islas, continuando para el Arco de Escotia, y ahí emergen las islas Orcadas del Sur, Sandwich del Sur y Georgia del Sur. Pero ¿qué les explicamos? No solamente eso es por la causa de que nuestras Malvinas son argentinas, tenemos razones históricas y jurídicas, y paso a enumerárselas brevemente, pero que es bueno que la gente sepa. Y cuando alguien le pregunta o alguien le dice, no son argentinas, sí son argentinas, y les vamos a explicar por qué. Todo empezó en 1494, 1492 se descubrió América. Luego comenzó con el Tratado de Tordesillas, 1494, en donde España y Portugal en ese entonces eran las mayores potencias mundiales, eran los imperios más importantes. Se separó una parte de Sudamérica para para Portugal, lo que después fue Brasil, y para España quedó el Virreinato del Río de la Plata, el Virreinato del Alto Perú, toda la parte occidental y parte de la zona sur. Y hasta ahí vamos fenómenos, pero empezó a tallar otra potencia pocos años después. Siempre fueron potencia, pero empezaron a tallar con verdadero síntomas de imperialismo, el Imperio Británico. No se olviden ustedes que el Imperio Británico siempre va por más, siempre va por conquista o por sojuzgación. De hecho, Inglaterra sojuzgó a sus propios vecinos, Irlanda, Escocia, Gales. Luego formaron el Reino Unido y de ahí quisieron conquistar el mundo. De hecho, lo han hecho. Empezaron a comerciar con las colonias españolas. España les dice, escúchenme, reconozcan que el continente que están ustedes comerciando nos pertenece. Reconózcanos que es nuestra propiedad. Los ingleses siempre dijeron, sí, cómo no. Firmaron alrededor de 3, 4 tratados, en donde ellos reafirmaban durante el periodo del apogeo español, Tratado de Utrecht, Tratado de San Lorenzo del Escorial, Tratado de Nocasum, Tratado de Madrid, donde los ingleses reconocían efectivamente que esas colonias en donde ellos comerciaban les pertenecían directamente a España. Está firmado. Dice un compañero mío que no le gusta mucho hablar de historia, dice, Héctor, estos tipos estaban flojos de papeles y los papeles los tenemos nosotros. ¿Por qué? Una vez terminado el Imperio Español, cuando nos empezamos a independizar, llega 1825 e Inglaterra, o sea, el Reino Unido, firma un tratado de libre comercio y navegación, reconociéndonos a nosotros como legítimos propietarios de nuestras tierras. Nadie firma un tratado de Estado a Estado si no reconoce su soberanía. También lo firmaron los ingleses. Entonces, uno va viendo luego que los ingleses atacan en 1833, 1 de enero, atacan Puerto Argentino. Ya teníamos un gobernador que era en realidad alemán, naturalizado argentino. Atacan y echan a toda la población que había en ese lugar. ¿Y qué hacen después? Comienzan a traer colonizadores, o sea, miembros de otras colonias. Forman una población que no es autóctona, es gente implantada. Ante eso, nosotros empezamos a hacer protestas, pero nunca fueron lo suficientemente débiles. Todo esto se lo explicamos a los chicos. Esto pasó hasta el día de hoy. Entonces les decimos, chicos, escúchenme una cosa. Fíjense que los ingleses siempre dominaron a toda la parte de América del Sur.
Estamos hablando solamente de América del Sur. Y fíjese que no tuvimos diplomáticos a la altura de las circunstancias. Cuando España era realmente una potencia, no tuvo suficientes diplomáticos que pudieran reafirmar su soberanía sobre todas las colonias españolas. Nosotros, cuando nos independizamos, no supimos defender a través de nuestros diplomáticos, que los hemos tenido. La primera protesta la hizo el hermano de Mariano Moreno. Respuestas débiles. Luego la ONU en 1965 declaró que era un lugar en litigio, un lugar en conflicto. Los ingleses nunca nos dieron bolilla. Nunca les importó absolutamente nada. ¿A qué voy? Cuando hablamos con los chicos, les decimos, ¿se dieron cuenta cuál es el problema? En la época que éramos potencia, porque en una época fuimos potencia, no supimos defender nuestros derechos. En la época que los españoles eran potencia, no supieron defender nuestros propios derechos, que por ende los heredamos. ¿Qué es lo que pasó? Nunca le prestaron atención. Desde 1494 hasta el día de la fecha, no tuvimos ni diplomáticos ni políticos a la altura de las circunstancias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros le decimos a los chicos, vienen de las escuelas y dicen, ahí están los héroes, ahí están los héroes, ahí están los héroes. No. Nosotros somos simples veteranos de guerra que fuimos a combatir por la patria. Fuimos a combatir con la patria y combatimos con honor, como lo dijo mi amigo. Los héroes quedaron allá. Los héroes quedaron en el cementerio de Darwin y en las frías aguas del Atlántico Sur. Muchos han caído. Son 649 oficialmente, los veteranos decimos entre nosotros que son 632. 649 está por ley, respetamos y nos atenemos a derecho. Entonces le decimos, chicos, ¿saben quiénes van a ser los próximos héroes? Porque de hecho los héroes están en el otro lado, están en las Islas Malvinas y en nuestras frías atlánticas, en nuestras frías aguas del Atlántico Sur. Va a ser alguno de ustedes. Porque si de los 1.500 chicos que solamente le dimos charlas el año pasado, solamente 3, 4 estudian la carrera diplomática y saben por qué las Malvinas son argentinas, yo le di una noción somera, pero para diplomáticos se estudia, no se da un cargo político. Hay que ser diplomático de carrera y defender a nuestro país de toda soberanía. Amamos a nuestra bandera. Ese va a ser el próximo héroe. Los próximos héroes van a ser los que, si Dios quiere, diplomáticos que puedan lograr enarbolar la bandera argentina en las islas sin la necesidad de un solo tiro. ¿Será iluso? Ustedes vean el movimiento que hay ahora en el mundo. Nunca se sabe cuándo podemos aprovechar la posibilidad de ejercer nuestros derechos. Los tenemos que ejercer siempre. Si tenemos diplomáticos como la gente, seguramente en ese momento podemos defender nuestra historia como corresponde y ver flamear la bandera argentina. Con respecto a esto que ustedes ven acá, este es un trabajo, quizá ahora no se ve de muy buena definición. Yo digo siempre, cada uno carga con su culpa. Van a decir, ¿por qué? Porque uno volvió y otro quedaron. Estos son los que quedaron. Este es el cementerio de Darwin, que está a 2 kilómetros del puerto de Darwin. En ello descansan 238 hermanos nuestros. Esto en el año 83 eran solamente algunas cruces. El gobierno inglés llama a un señor, Jeffrey Cardoso, para poder reubicar a todos los soldados y ponerlos todos en un solo lugar. Calculen que a medida que iban muriendo se iban enterrando en sus lugares de combate. Entonces, ¿qué pasa? Los Kelpers en ese momento dicen, no, por favor, saquen de nuestras islas a toda esta gente. Habla con la comisión de familiares de caídos en Malvinas y le dicen, por favor, llévense le damos la autorización a llevar a sus familiares a su patria. Los familiares realmente le dicen, no los vamos a llevar, porque ellos están en su patria, están en suelo argentino, aunque ustedes no lo quieran reconocer. Por eso se creó el cementerio que ustedes ven acá, al principio con cruces de madera, luego con cruces de cemento. Tuve la suerte de volver a las islas
Y ahí enfrente de la tumba de mi compañero Ignacio Endino me hice la gran pregunta que me creó siempre una culpa. ¿Por qué vos estás allá y yo estoy acá? Bueno, esa culpa quizá la he pagado de alguna manera. Yo pude lograr, a través de un año de trabajo, lograr reconstruir y conseguir la foto de cada soldado que está en su tumba y ponerla en este gráfico. La disposición es exactamente de la que está el cementerio de Darwin. Se han agregado 2 tumbas, pero yo les puedo contar la historia de cada uno y no nos alcanzaría el tiempo. ¿Cuál es el motivo de esto? El motivo de esto es que estos son héroes de la patria. Ellos son tan héroes como San Martín, como Belgrano, como el sargento Cabral. Y tienen rostros, no fueron nunca NN. Fueron soldados de la patria que fueron a combatir y cayeron. Son los verdaderos héroes de la patria. A ellos les debemos nuestro respeto, porque se han hecho billetes con pingüinos, con aves, con avestruces, pero todavía no se ha hecho algún billete que tenga un héroe de Malvinas. Eso nos lo merecemos los veteranos, lo merece el país. Si hay muchos billetes de Belgrano, de San Martín, es hora de que aparezca en un billete nuestros hermanos caídos. Ellos son los verdaderos héroes de Malvinas. Ellos son los verdaderos pibes de Malvinas, que a veces hay una confusión. Nosotros decimos, los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Yo no soy un pibe de Malvinas, al menos para mí. Él no es, nosotros somos veteranos de Malvinas. Ellos murieron siendo pibes. Ellos murieron siendo pibes. No llegaron a ser veteranos. A los 18, 19, 25 años se le cortó todo. Por eso vaya todo nuestro honor y toda nuestra gloria para nuestros verdaderos héroes de la patria. Aquí los tenemos. Muchas gracias. Bueno, luego de esta emotiva presentación, vamos a continuar con la presentación. Nos queda un veterano de la Guerra de Malvinas más, que es nuestro conocido socio Sergio Dorrego. Sergio Dorrego es capitán de ultramar, veterano de la Guerra de Malvinas, egresado de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, licenciado en Transporte Marítimo del Instituto Universitario Naval, cursó estudios de Comercio Internacional en la Universidad John F. Kennedy y fue titular de la Cátedra Operatoria de Comercio Internacional de esa misma universidad. Entre el 78 y el 94 se desempeñó como oficial de cubierta y capitán en buques de carga general, multipropósito y portacontenedores de la empresa de Líneas Marítimas Argentinas Sociedad Anónima. Posteriormente, en el año 95, fue coordinador de operaciones portuarias y supervisor de logística en Terminales Portuarias Argentinas Sociedad Anónima en el puerto de Buenos Aires. A partir de 1998 y hasta el 2001, se desempeñó como gerente de operaciones de Buenos Aires, Zona Franca La Plata, en Ensenada, provincia de Buenos Aires. Y desde el año 2003 al 2015 fue director nacional de Transporte Fluvial y Marítimo, dependiente de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte. Desde ese lugar representó a la República Argentina como delegado en la Comisión de Transporte Marítimo del Subgrupo de Trabajo número 5, Transporte del Mercosur. Asimismo, se desempeñó como representante argentino en la solución de controversias entre los países signatarios del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay-Paraná. Entre 2008 y 2010 participó de las reuniones del Consejo de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional para las enmiendas del convenio y código de formación, titulación y guardia para la gente de mar STCW 9578 enmendado. Entre 2010 y el 2016 se desempeñó como director de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano, conduciendo la gestión académica de los oficiales de la Marina Mercante.
Ha publicado artículos y trabajos sobre transporte marítimo, operaciones portuarias y logística del comercio exterior en diarios, revistas especializados e Internet. Elaboró proyectos de ley, normativas y decretos sobre transporte marítimo regional e internacional y dictó seminarios sobre transporte de mercaderías peligrosas, operatoria de zonas francas y legislación y regulación portuaria en cámaras y organizaciones de la actividad. Le damos la bienvenida con un aplauso. Luz acá, ¿no? Un poco más de luz. Sí. ¿Podrán poner un poco más de luz en el escenario? Ahora sí. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, agradezco al Centro de Capitanes por el homenaje a los caídos en la guerra de Malvinas y a sus veteranos. La actuación de la flota mercante nacional en la contienda demostró que los marinos mercantes argentinos se destacaron por su coraje, patriotismo y profesionalismo, que llevó a muchos de ellos a la entrega de su propia vida. Se unieron esfuerzos con los miembros de las Fuerzas Armadas para en aquellas gélidas y tormentosas aguas cumplir con el compromiso irrenunciable y permanente del pueblo argentino de resguardar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Es importante recordar y testimoniar la abnegación de estos héroes, y con ellos revivimos la historia de un vínculo tan antiguo en el tiempo como de marcada significación. Implica recordar que la Marina Mercante Argentina nació y protagonizó sus primeras epopeyas merced a la decisión y vocación de un grupo de marinos mercantes, veteranos de otras latitudes, que hicieron suyos estos mares, junto a aguerridos hijos de esta tierra, devenidos al llamado de la libertad, alcanzando juntos las glorias en las primeras batallas navales de la patria. Así fue que desde entonces la inextricable relación entre los marinos argentinos y todo el pueblo de la nación que los reconocen en el servicio a sus conciudadanos y en la magia del mar, la fuente de su vocación. Aquel abril de 1982 se reiteró el llamado a la abnegación y al riesgo. Y como en los orígenes, personal de la Marina Mercante se alineó en primera fila sin vacilar, para hacer su irreemplazable aporte al esfuerzo del conjunto. No hubo que movilizarlos, todos fueron voluntarios respondiendo al llamado de la patria sin restricciones. Al igual que los soldados, aceptaron y honraron su compromiso de defender la nación. Compartieron los mismos riesgos y como ellos ofrendaron sus vidas, cayeron heridos o volvieron al hogar con la tristeza de un final no querido, pero orgullosos de haber cumplido con el deber en condiciones extremas. Unidades de empresas estatales como ELMA, Transportes Navales, YPF, ICF, así como de empresas privadas, Geomater, La Naviera, Compañía Sudamericana de Pesca y Pesquera Argemar, participaron activamente para sostener el legítimo reclamo de nuestra soberanía. 8 buques cargueros de aprovisionamiento de las islas, 10 buques multipropósito abasteciendo las unidades en la costa atlántica, 6 buques tanque para completar nuestras necesidades de combustible en unidades de mar y puertos patagónicos,
3 buques de mineral para nuestras centrales eléctricas y transportes de tropas, 10 pesqueros remolcadores de altura y cargueros contribuyeron a las tareas de inteligencia y reconocimiento de la flota enemiga. En síntesis, más de 30 unidades de la Marina Mercante Nacional, de empresas del Estado y privadas, fueron movilizadas al teatro de operaciones, efectuando funciones logísticas, de seguridad, de inteligencia, de control de tráfico marítimo, traslado de tropas y muchas otras. Esos hombres, con la piel y el espíritu curtidos por el mar, supieron afrontar con hidalguía los mayores peligros, rompiendo el bloqueo impuesto y transportando pertrechos vitales para la defensa y la supervivencia desde recónditos puestos repelían al invasor. Ellos eran simplemente marinos argentinos con toda su tradición de coraje, valentía y heroísmo, orgullosos de navegar en buques que enarbolaban los colores de la patria. Algunos de esos buques no regresaron y tuvieron su final en las islas. Es el caso del Isla de los Estados, buque que pertenecía al Comando de Transportes Navales, pero cuya tripulación estaba formada por profesionales civiles. Este suceso es sin dudas emblemático, ya que a bordo se encontraban juntos personal de las 3 Fuerzas Armadas, marinos mercantes y de la Prefectura Naval, siendo la mayor pérdida de vidas del personal embarcado. En la noche del 10 de mayo de 1982, finalizado el alige al buque Río Carcarañá, el Isla de los Estados fue blanco del ataque del enemigo. 15 marinos mercantes, incluido su capitán, 3 miembros del Ejército, 1 de la Fuerza Aérea, 3 de la Armada y 1 de la Prefectura Naval perdieron la vida tras un certero bombardeo de la fragata inglesa Alacrity. Otros buques mercantes fueron hundidos durante la guerra. El pesquero Narwhal, luego de ser atacado en 2 oportunidades, fue capturado por las fuerzas británicas, causando la muerte del contramaestre y resultando varios tripulantes heridos, para luego naufragar al ser remolcado por el enemigo. Algunos soportaron el fuego británico. El Bahía Buen Suceso, que ya se mencionó, debió ser abandonado tras sufrir serias averías y el transporte Formosa, rompiendo el bloqueo, pudo regresar al continente con una bomba sin explotar alojada en sus bodegas. Asimismo, en la madrugada del 1 de mayo se produjo el bautismo de fuego, cuando la aviación inglesa decidió realizar la primera acción bélica mediante el ataque aéreo a Puerto Argentino. Allí estaba el río Carcarañá, con toda su troja de combustible, que lo hacía un blanco fácil y explosivo, fondeado paralelo a la pista de aviación. Ante la vulnerabilidad que representaba permanecer en Puerto Argentino, se ordena a todas las embarcaciones emprender su navegación y dejar el puerto hacia otros destinos más seguros dentro de las islas. Así las cosas, el río Carcarañá se internó en las aguas del Canal de San Carlos y luego de buscar abrigo, fondió en la bahía Puerto Rey, sobre la costa central de la isla Soledad, a fin de trasbordar su carga. Durante varios días se fueron entregando a las embarcaciones que arribaban a su costado las mercaderías que en su mayor parte fueron receptadas por el buque Isla de los Estados, que era el más versátil para las operaciones en la costa. Finalizada la descarga, el 9 de mayo, permaneció con sus bodegas vacías a la espera de encontrar condiciones para el regreso al continente. El 16 de mayo, aún fondeado en Puerto Rey, 2 aviones Sea Harrier arrojaron bombas en la sala de máquinas
y dispararon con cañones de 30 milímetros que impactaban sobre el casillaje, los mamparos exteriores y traspasaban los pasillos de los camarotes hasta el guardacalor. Luego de arder 2 días, llegó su destino final en las profundidades del Canal de San Carlos. A estos hechos se agregan innumerables acciones de entrega y coraje por parte del personal mercante. Incluso cadetes de la Escuela Nacional de Náutica Manuel Belgrano tuvieron participación en distintas unidades y hoy forman parte de nuestros veteranos de guerra. Otros no tuvieron esa suerte. Las armas enemigas se cobraron el precio de tanta entrega. De los 649 héroes caídos, sufrimos la pérdida de las valiosas vidas de marinos mercantes como los capitanes de ultramar Tulio Panigadi y José Botaro, el piloto de ultramar Jorge Politis, los maquinistas navales Miguel Aguirre y Alejandro Cuevas, los contramaestres Benito Ibáñez y Omar Rupp, el primer electricista Pedro Mendieta, el primer mecánico Enrique Judepol, el primer cocinero Rafael Luzardo, el mayordomo Néstor Sandoval, los cabos de mar Jorge Boyero y Omar Mina, los marineros Antonio Cayo, Antonio Lima y Manuel Olveira, y de los 2 hermanos Heriberto y Leopoldo Ávila. Todos ellos permanecerán para siempre en nuestra memoria. Vivirán con la dimensión de héroes que son absoluta justicia, que con absoluta justicia merecen, en el recuerdo permanente de todos los argentinos. Su ejemplo nos compromete en el presente y en el futuro a los hombres y mujeres de mar a estar unidos, firmes sobre nuestras cubiertas, con determinación y compromiso, sobre todo en estos tiempos en que se pretende vulnerar la soberanía que representa una marina mercante con bandera argentina, tripulantes argentinos transportando los frutos del trabajo del pueblo argentino. Por último, nuestra firme convicción de sostener más que nunca la consigna: las Malvinas fueron, son y serán Argentina. Muchas gracias. Bueno, acá finalizan las exposiciones y vamos entonces a proceder a la entrega de los premios para cada uno de los participantes. Tenemos un simbólico obsequio que hacerle a los expositores. Refleja de alguna forma la cuestión soberana, también porque es un mate. Habrán tomado mate, ¿no? Entonces, este es para Marcelo Gustavo Aceto. Para José Cruz. Para Héctor Nazaret. Y para nuestro querido y admirado Sergio Doré. Bueno, hacemos nosotros queremos sacar una... Sí, perdón. ¿Perdón? Ah, bien. Sí. 2 segundos. Permiso, capitán. Sí, por favor. Estamos separados. Bueno, el ingeniero Bartolino, que ya es parte de esta casa, es el que nos ha donado algunas de las cosas que ponemos ahí en nuestro espacio Malvinas. Nos ha traído tierra de Malvinas, está acá expuesta. Nos hace el honor
de compartir con los expositores hoy también una muestra de Tierra de Malvinas. Así que muy agradecido por esto. Esta tierra fue traída en un viaje que se hizo a vela, a las Malvinas, en el 2003. Fue el primer barco de pabellón argentino que regresó a las islas. Barco deportivo, fuimos 2 tripulantes, Marcelo González y yo, y todos nos decían que traigamos tierra, traigan tierra, traigan tierra. Y bueno, hemos traído tierra. Y siempre la idea fue, digamos, agasajar a los veteranos. Hay pilotos que han volado sobre las Malvinas, pero no tienen tierra de Malvinas, no tocaron tierra de Malvinas, marinos que han estado en el agua y tampoco han desembarcado, no, salvo los que tuvieron problemas. Así que bueno, digamos, está la garrafita con la tierra y el diploma que lo acredita, ¿eh? Así que lo voy a llamar al capitán Aceto, por favor. Cruz, José Cruz. Me mezclaron. Fue el último en morir de la Asociación de Perros. Cruz. Muy amable, muy valorable. Gracias. Gracias. Bueno. Vogel volvió con él. Y el último que falleció de toda la brigada, ¿no? De los 18 que fueron, fue el último en morir. Bueno, finalmente al capitán Dorrego, por favor. Muy bien, entonces si ahora hacemos un pequeño break, nos sacamos unas fotos en nuestro espacio Malvinas y después sí, tomamos la reunión de comisión directiva, por favor. No se vayan que hay mucha información.